Llegar a Vitoria, donde tenía que estar el lunes, tras jugar el domingo en Montecarlo, resultó más difícil de lo que había imaginado yo y mis compañeros de viaje, mi padre, Titín y Felipe Martí, que trabaja para Banesto, uno de mis patrocinadores. Lo normal habría sido tomar el avión en Niza y hacer escala en Barcelona. El problema era que prácticamente todo el espacio aéreo europeo estaba cerrado por culpa de la erupción de un volcán en Islandia. Los vientos dominantes habían empujado una gigantesca nube de cenizas hacia el sur, pillando a España en su camino, y las autoridades de aviación habían cancelado todos los vuelos porque había peligro de que las partículas de la nube parasen los motores de los aviones en el aire. Así que tuvimos que ir de Montecarlo a Vitoria por carretera, un viaje de unos 1.300 kilómetros. La cita era el lunes a mediodía, de manera que tendríamos que conducir toda la noche. Pero había una complicación adicional. Aquel domingo por la noche el Real Madrid jugaba un partidazo y no era cuestión de perdérselo. Así que fuimos a casa de Benito, que vive en Montecarlo, pedimos unas pizzas y vimos el partido, que ganó el Madrid. Y poco antes de medianoche nos pusimos en camino, con mi padre al volante. Llevábamos en la carretera un rato cuando comprendimos que estábamos demasiado cansados para hacer todo el trayecto de un tirón, de modo que llamamos a Benito y le pedimos que nos buscara un lugar para dormir unas horas. Benito se hizo cargo de la situación y llamó a un pequeño hotel de Narbona, población del sur de Francia. Cuando ya habíamos recorrido un tercio del camino, Benito es un hombre persuasivo, pero tuvo que insistir para convencer al recepcionista nocturno de que no era una broma, de que sí, en serio que es verdad, Rafa Nadal y compañía necesitarían unas habitaciones allí a las 3:30 de la madrugada. Nos levantamos al cabo de unas horas. Habíamos dormido muy poco y no estábamos de humor para soportar las 7 horas de viaje que aún nos faltaban. Por suerte, conseguimos aplazar la cita con el médico hasta la tarde, lo cual nos permitió terminar el viaje más relajados. Las inyecciones sin anestesia me dolieron tanto como me había temido. Mientras el médico me pinchaba, mordí una toalla y rogué que el tratamiento surtiera el efecto esperado, que era regenerar y fortalecer los tendones de la rodilla, porque el problema no solo desapareciese, sino que no volviera nunca más. Tras otro periodo de descanso obligatorio, reaparecí al cabo de 2 semanas para jugar el torneo Máster de Roma. Me sentí indiscutiblemente mejor, a pesar de saber que tenía que volver a Vitoria en julio para recibir otra tanda de inyecciones. Gané en Roma y luego en Madrid, acallando buena parte de los rumores sobre mi inminente muerte tenística. Mientras me encaminaba a la gran prueba que conformaría o no si mi resurrección era total. El Abierto de Francia. No había ganado un torneo de Grand Slam desde Melbourne, hacía casi 1 año y medio, pero entré en este como favorito. Aquello preocupó a Tony, que siempre teme que se me suba a la cabeza la perspectiva del triunfo. Esta reacción se ha convertido en un reflejo y a veces lo lleva a extremos absurdos. Un día, de principios del torneo, estábamos los dos paseando con Carlos Costa por una ancha acera de París. Yo iba en el medio. De pronto, Tony se detuvo y exclamó:
Un momento, esto no puede seguir así. Carlos y yo lo miramos entre intrigados y fastidiados, como diciendo, ¿qué pasa ahora? Y Tony repitió, esto no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Pues que vayas en el centro, entre nosotros dos. Según Tony, estábamos dando a entender a los demás transeúntes que yo era el especial de los tres, como si él y Carlos fueran mis guardaespaldas o cortesanos. Carlos, que es menos transigente con Tony que yo, empezó a quejarse. Tony, por el amor de Dios, pero en momentos así, mi norma es haya paz a cualquier precio. De modo que transigí con su capricho y me puse a un lado como Tony deseaba. Un objetivo que conseguí en París fue acallar de una vez para siempre a los críticos catastrofistas. Me habían señalado como favorito y no defraudé ni regalé un solo set hasta el final, en la que me enfrenté a Robin Söderling, que me había vapuleado en el Abierto de Francia del año anterior. Söderling había derrotado a Federer en los cuartos de final, y esto significaba que si yo vencía a Söderling, acumularía puntos suficientes para acceder al primer puesto de la clasificación mundial. Y así fue, gané la final en 3 sets seguidos, 6-4, 6-2, 6-4, y conseguí mi 7º Grand Slam. El siguiente grande era Wimbledon, un mes después. Como no había participado el año anterior por estar tan abatido, sentía especiales ganas de volver y alcanzar otra victoria. Tenía fe en mi capacidad. Carlos Costa dice que soy como un motor diésel. No siempre arranco rápido, pero en cuanto cojo marcha, soy imparable. Puede que sea una exageración, pero era cierto que en ese momento, en junio de 2010, volvía a sentir el impulso. Que las cosas se hubieran tranquilizado entre mis padres, dejando mi cabeza libre para concentrarse otra vez en el tenis, había sido decisivo. El impacto devastador que me había causado la separación había puesto de manifiesto la conexión umbilical que había entre la estabilidad de mi círculo familiar y la de mi juego. Los circuitos estaban demasiado interconectados para no afectarse mutuamente. Pero había pasado el tiempo, casi año y medio, desde que mi padre me había dado la noticia al regresar de Melbourne, y me había reprogramado para adaptarme a la nueva realidad. Gracias a mis padres, no había sido tan destructiva como al principio había temido. Seguían separados, pero se llevaban bien, y su objetivo más importante era todavía, como siempre, el bienestar de mi hermana y mío. Algunas parejas que se separan tratan de utilizar a los hijos como instrumentos de venganza. En el caso de mis padres, fue todo lo contrario. Los dos hacían lo que podían para suavizar el mal trago que representaba para sus hijos. Después de la inevitable acritud inicial, no había habido animosidad y con el tiempo incluso habían acabado por ser amigos otra vez, hasta el punto de que volvían a asistir juntos a los torneos para verme jugar. Hay separaciones civilizadas y otras que no lo son. La de ellos había sido civilizada y por eso mismo los admiraba y quería. Así, a la mañana siguiente de ganar el Abierto de Francia, con un estado de ánimo jubiloso, tras pasar la noche celebrando con Beyoncé y otros famosos, me fui a Disneyland, París, con mi padre, Titín, Benito y Tuts. Habíamos concertado previamente una sesión de fotos allí. A pesar de la falta de sueño, era un compromiso profesional que no tuve inconveniente en cumplir. Ya había estado antes en Disneyland París y me lo había pasado en grande. Me encanta estar rodeado de niños. Conecto bien con ellos, con fácil naturalidad. La mala noticia fue que viajamos en helicóptero, una forma de transporte a la que he de recurrir a veces,
pero que siempre me asusta. Sobrevivimos al viaje, que se sumó a los que hice con más placer en varias atracciones y que me permitieron sonreír a las cámaras cuando llegó el momento de posar junto a Goofy y los señores increíbles con mi copa del Abierto de Francia. Y luego, de vuelta al centro de París, a coger el tren a Londres. El torneo de Queens, preludio del de Wimbledon, se juega en hierba. Empezaba una semana después y yo quería practicar en aquella superficie lo antes posible. Así que cuando salimos del túnel del canal y llegamos aproximadamente una hora más tarde a la estación de Londres, fuimos directamente al Queen's Club y no al hotel. Llovía como es habitual en esa ciudad, por lo que tuvimos que esperar en el vestuario con otros jugadores, entre ellos Andy Roddick, a que volviera a salir el sol. No había mucho que hacer salvo mirar una pantalla de televisión en la que casualmente estaban repitiendo la final de Wimbledon de 2008 que había jugado contra Roger Federer. Los demás jugadores estaban tan absortos como yo, aunque no pudimos ver mucho partido porque la lluvia cesó pronto. «Vamos, salgamos a entrenar», le dije a Titín. Mis compañeros en el vestuario, que seguían viendo mi partido, me miraron con asombro, como si no les cupiera en la cabeza que tuviera ganas de salir a la cancha en vez de quedarme saboreando mi famosa victoria. Pero por mi parte, no había que perder ni un segundo. Después de casi 2 años, quería volver a sentir lo que era jugar sobre hierba. Había ganado en Queens en 2008, pero en aquella ocasión no pasé de los cuartos de final. No fue ningún drama, pues me dio más tiempo para prepararme a mi ritmo para Wimbledon. Dejé el hotel y me trasladé a nuestra casa inglesa, la que tenemos alquilada al lado de All England Club. Me gustaba estar de nuevo allí, así como mi ausencia de Wimbledon en 2009 había sido una consecuencia del trastorno de la vida de mi familia. Mi regreso en 2010 significaba la vuelta de la calma. La imagen del motor diésel que utiliza Carlos Costa para describirme fue particularmente oportuna en aquel torneo. Empecé con lentitud, pero en cuanto entré en calor, no hubo forma de pararme. Casi quedé fuera en la segunda ronda, que superé por los pelos en 5 sets, pero cuanto más avanzaba y más duros eran mis rivales, al menos según la clasificación, más mejoraba mi juego. Batí a Sutherland en los cuartos de final en 4 sets y a Andy Murray en las semifinales en 3. En el partido contra Murray, el público de la Center Court se comportó con toda corrección. Los británicos suspiran por tener un campeón de Wimbledon local desde 1936, año en que Fred Perry consiguió la última victoria, y el público dejó claro desde el comienzo por quién se inclinaba. Murray, cuarto cabeza de serie en el torneo, era lo mejor que habían tenido en mucho tiempo. Sin embargo, me pareció que me trataban con total imparcialidad, sin vitorear mis dobles faltas y aplaudiendo cuando colocaba bien la bola. Cuando, para decepción de la inmensa mayoría, gané sin perder un solo set, no me escatimaron cálidos aplausos. Si llegaba a la final, había esperado enfrentarme a Roger Federer por 4º año consecutivo, pero no fue así. Mi oponente fue esta vez el cabeza de serie número 12, el checo Tomáš Berdych, que había tenido una brillante actuación en el torneo, batiendo a Federer en cuartos de final y a Djokovic en semifinales. Aunque distaba de confiarme demasiado, no estaba ni como mucho tan nervioso como antes de la final de 2 años antes. Tal como no haber jugado nunca una final en Wimbledon supone una desventaja. El haber pasado por ella, por 4 en mi caso,
me proporcionaba una tranquilizadora sensación de familiaridad, y como tuve la suerte de desarrollar un juego casi perfecto, gané en 3 sets por 6-3, 7-5 y 6-4, con lo que conseguí mi segundo campeonato en Wimbledon y mi octavo Grand Slam. El partido terminó pronto, pero no dormí aquella noche, tras la cena oficial de Wimbledon, en la que tuve que ponerme smoking y bailar, como exige el protocolo, con la vencedora de la modalidad femenina, Serena Williams. Ya no tuvo sentido acostarme. El acto terminó pasada la medianoche y 2 horas y media más tarde tenía que salir para el aeropuerto con mi padre y con Titín. Íbamos a coger un vuelo a Bilbao, desde donde iríamos a Vitoria, a 1 hora por carretera, para que me pusieran la segunda y decisiva tanda de inyecciones en la rodilla. Habríamos podido posponer la cita médica, pero quería volver cuanto antes a Mallorca para empezar las vacaciones de verano que siempre me tomo después de Wimbledon. La gente dice que el instinto de volver al hogar es particularmente fuerte entre la gente que vive en islas. En mi caso es verdad, como una catedral. Cuando el deseo de volver a casa se apodera de mí, sacrifico el sueño sin problemas. Según supimos luego, no había habido ninguna necesidad de correr tanto. El médico estimó que no era el mejor momento para ponerme las inyecciones porque corría el riesgo de que la rodilla se infectara. Así que volvimos rápidamente a Bilbao y volamos a Palma. Más adelante regresamos a Vitoria para concluir el tratamiento, que desde entonces ha tenido un excelente resultado. El problema de la rodilla ha desaparecido. Descansé aquel verano más tiempo de lo habitual, ya que calculé que era lo que me hacía falta para prepararme para el último gran desafío que me aguardaba, el US Open. Ganarlo significaría completar el cuarteto de Grand Slam. Me alejé del tenis durante 3 semanas, esta vez no a causa de alguna lesión ni por encontrarme emocionalmente afligido, sino por un motivo más práctico. Había llegado el momento de reiniciar, resetear el sistema. Quería trazar una línea entre las tensiones dentro y fuera de la pista del año anterior y medio. Quería hacer borrón y cuenta nueva. Fui a pescar, me bañé en la playa, jugué al golf, me fui de marcha con los amigos, por lo general hasta las tantas de la noche, y pasé mucho tiempo con María Francisca. Fue un alivio disponer al menos de una temporada sin sentirme continuamente asediado por los periodistas ni aparecer en la prensa cada día. Fue una liberación no tener que mezclarme un día sí y otro también con los mismos tenistas en los vestuarios y restaurantes de los clubes, no ver los partidos de mis rivales en televisión, no ir en coche del hotel al club y del club al hotel para entrenar o para jugar, olvidando a veces al despertar por la mañana en qué ciudad me encontraba. Llevo todo esto muy bien y aceptarlo es algo inherente a la profesión, pero como todo el mundo que realiza un trabajo, de vez en cuando necesito unas vacaciones. En mi forma de ganarme la vida se corre un gran riesgo de quedar quemado. Y pensaba que para tener una oportunidad de ganar el US Open, lo mejor en aquel momento era liberar la mente de todo para que, cuando llegara el instante de reanudar el juego, lo abordara con la ambición y el entusiasmo necesarios. No volví a entrenar en serio hasta principios de agosto, 10 días antes del comienzo de mi temporada de verano en Norteamérica. Fue un récord. La preparación mínima que me había permitido previamente antes de un torneo era de 15 días. En aquella ocasión, 10 me parecieron suficientes. Sin embargo, no lo fueron para ganar
en Toronto, donde perdí en las semifinales, ni en Cincinnati, donde no pasé de los cuartos de final. No obstante, aunque no jugué particularmente bien en estas competiciones, notaba en mi interior la sensación de que lo mejor estaba por llegar. A veces es preferible no llegar a un Grand Slam como un bólido, porque se corre el riesgo de no mantener el mejor nivel en los partidos iniciales, y si se pierde alguno, se sufre una desilusión y la moral puede hacerse añicos contra el suelo. Mis cálculos resultaron acertados, por lo menos al final, porque al principio no estaba tan seguro. Empecé con cierta vacilación en Flushing Meadows, entre otras cosas, por una discusión que tuve con Tony que puso al descubierto las tensiones acumuladas que había entre nosotros. Tuvo que ver con algo que me venía machacando desde que empezamos juntos, hacía 20 años, que mientras competía yo debía poner buena cara. Poner buena cara significaba adoptar una expresión seria y concentrada mientras estaba jugando, para revelar pocas emociones negativas y reflejar una actitud de persistencia y disciplina profesional. Lo contrario de poner buena cara es mostrar enfado, nerviosismo, tensión, miedo o incluso el júbilo que tal vez sientes. Desde el punto de vista de Tony, no es una simple cuestión de estética ni de buenos modales. La teoría subyacente, y Joan Forcades está de acuerdo con Tony en esto, es que la expresión de la propia cara condiciona hasta cierto punto, hasta un punto significativo, el estado de ánimo, y en el caso de un tenista, el funcionamiento del cuerpo. En otras palabras, si consigues poner buena cara durante un partido, tienes más posibilidades de que no te distraiga el golpe que acabas de dar, sea bueno o malo, ni el punto que acabas de ganar o de perder, ya que estás totalmente concentrado en el presente, en las necesidades inmediatas de lo que tienes que hacer. Es otra forma de poner en práctica el principio de Tony de aguantar y otro aspecto de aquel enfoque holístico del que habla Joan, imprescindible para tener éxito en los deportes de élite. En general, estoy de acuerdo con ellos. Por eso siempre me esfuerzo por presentar al mundo una buena cara, como ya hice sistemáticamente, según creo, durante la final de Wimbledon de 2008. No es casual que el recuerdo de aquel partido del que más orgulloso me siento sea la actitud que adopté de principio a fin. De modo que sí, Tony tiene razón, poner buena cara da una ventaja competitiva en tenis, pero no soy perfecto y no siempre soy capaz de disimular lo que siento. Y discutimos porque, según él, no lo disimulé durante la primera ronda del US Open de 2010, en un partido que jugué contra el uzbeco Denis Istomin, una discusión en mi opinión totalmente innecesaria, que empezó él y que pudo haber tenido un efecto perjudicial en el resto de mi campaña neoyorquina. He aquí lo que ocurrió. Antes de que comenzara ese partido de segunda ronda, Tony me había dicho que jugara a lo seguro, que jugase bolas altas y alargase los puntos, que me concentrara en mantener el ritmo de cara a los partidos que aguardaban, que serían más duros. Hice exactamente lo que me dijo y gané, pero no jugué a tope, y supongo que se me reflejó en la cara cierta ansiedad. Cuando acabó el partido, ya en el vestuario, Tony se quejó de que no había jugado con buena cara y que mi actitud había dejado que desear. Disentí y le repliqué diciendo: «No entiendo por qué reaccionas así, cuando he jugado exactamente como me dijiste, y no sé por qué necesitas reprochármelo de ese modo, cuando la mayoría de la gente elogia mi actitud en la pista. Si puse la cara que tú dices, es porque me sentía nervioso, porque tenía miedo de perder, y creo que es una reacción humana, totalmente comprensible.
pero mi concentración ha sido buena todo el partido y además he ganado. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Aquello lo puso más furioso. Vale, respondió. Yo me limito a decirte lo que pienso. Si no te gusta, me vuelvo a casa y ya puedes buscarte otro entrenador. Su reacción no me puso contento. Tony debe saber que soy uno de los jugadores más dóciles del circuito. Pocos tratan a su entrenador con más respeto que yo al mío. Escucho a Tony, obedezco sus instrucciones e incluso cuando hay tensión entre nosotros. Raras veces le replico, soy bien educado en la pista, entreno al 100% y en la vida cotidiana no presiono a quienes me rodean, y mucho menos a Tony. Así que, al ver que aquel día me trataba de ese modo en el vestuario de Flushing Meadows, me pareció una injusticia y aquello me indignó, pero hice un esfuerzo y me contuve. Mira, continué, siempre dices lo mismo. Normalmente estoy de acuerdo contigo, pero esta vez creo que te equivocas. Él no me escuchaba. Muy bien, respondió, muy bien. Si es así como han de ir las cosas, ya no disfruto siendo tu entrenador. Y con ese comentario salió del vestuario. Aquello me dio que pensar. Hay un equilibrio muy delicado en la tensión que crea en mi vida la presencia de mi tío. Normalmente, como muestran los datos, ha sido una tensión beneficiosa y creativa. En ocasiones, y el presente caso fue un ejemplo, no mide sus palabras y me molesta en vez de estimularme, lo cual repercute a su vez en mi juego. Por poner otro ejemplo trivial, estamos en un hotel de no sé dónde y quedamos en reunirnos en la calle, en el coche, a cierta hora, para ir a entrenar. Llega 15 minutos tarde, pero no le digo nada. En cambio, llego yo 15 minutos tarde a otra cita y se queja, afirmando que no podemos seguir así. Otro ejemplo, durante un partido oigo que, antes de restar un servicio, me grita, juega con agresividad, lo cual quiere decir que quiere que reste con fuerza. Obedezco. La bola se va fuera y luego me dice, no era el momento, pero sí lo era. Lo que pasa es que he errado el golpe. Si la bola hubiera entrado, me habría dicho, perfecto. Y hay otra cosa, una historia que durante el US Open contó a un reportero una anécdota sobre un pequeño incidente que había ocurrido cierta noche en un ascensor, 5 años antes, en Shanghái. Bajábamos para cenar y Benito recordó que la etiqueta del restaurante exigía que llevaríamos pantalón largo. Yo llevaba pantalón corto y Benito dijo, bueno, no te preocupes. Siendo quien eres, no creo que armen ningún escándalo. Según como Tony contó la anécdota, él había replicado a Benito, bonito ejemplo das a mi sobrino. Y volviéndose a mí, añadió, sube y cámbiate. No voy a negar que esas fueron más o menos las palabras que se pronunciaron en aquel ascensor, pero la verdad es que no necesitaba que Tony me dijera que volviese a la habitación para cambiarme. Yo ya había tomado la decisión en cuanto Benito señaló cuáles eran las normas del restaurante. Incidentes como este revelan que en nuestro equipo la atmósfera se vuelve más tensa cuando Tony está cerca que cuando no lo está. Lo que nunca pierdo de vista es que, a fin de cuentas, esta tensión beneficia mi juego. Tampoco olvido que él no generaría esa respuesta en mí para bien o para mal, si no sintiera un tremendo respeto por él. Cuando me pongo terco con él es porque creo que se lo busca. Pero hay algo que debe quedar claro. Si discutimos, debe verse en el contexto de una confianza mutua y un profundo afecto que hemos forjado durante los muchos años que llevamos juntos. Yo no le regateo el reconocimiento público que tiene. Puede que lo haya obtenido gracias a mí,
pero todo lo que he conseguido yo jugando al tenis se lo debo a él, así como todas las oportunidades que se me han presentado. Le estoy especialmente agradecido por haber insistido tanto desde el principio en ponerme los pies en la tierra, en evitar que yo cayera en la autosatisfacción. No creo que el éxito se me haya subido a la cabeza, y si no ha ocurrido hasta ahora, dudo que vaya a ocurrir en este momento. Ya no necesito que me den lecciones de humildad, ya no necesito que me digan que tengo que poner buena cara. Si a veces me equivoco en la pista, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte del juego. Soy mi mejor crítico, aunque valoro el que Tony siempre me exija tanto, porque de ese modo me obliga a mejorar y perfeccionarme. También puede tener un efecto negativo, porque me crea inseguridad. Pienso a menudo que es así, sobre todo en las primeras eliminatorias de un torneo, y la verdad es que aunque le debo muchas de las cosas buenas que me han ocurrido en mi trayectoria, también es el causante de que yo sea más inseguro de lo que debiera. Lo gracioso es que últimamente le ha dado por decir que tiendo a subestimarme. Dice que es una estupidez, habida cuenta de todo lo que he conseguido. Voy a jugar un partido contra un oponente que está muy por debajo en la clasificación y me dice, después de todo lo que has logrado, no te dará miedo jugar este partido, ¿verdad? O bien, llevas años siendo número 1 o 2. ¿Todavía no estás convencido de que eres un buen jugador? ¿Todavía te entra miedo cuando te enfrentas al número 120? Pavoreante, como si fueras el inventor del tenis, sería una idiotez. Pero vamos, hombre, tienes que aprender a saber quién eres. Según él, el problema de sentir este exagerado respeto por todos mis rivales es que en la pista se me tensa el brazo y juego por debajo de mis posibilidades. Y tiene razón, claro que la tiene, pero fue él quien cargó el software al principio de todo, y por haber estado machacándome todos estos años, ha hecho que se me desarrolle exactamente la actitud opuesta a la que me exige ahora. La cuestión ahora es retener lo que he aprendido de él, aunque imponiendo más mi propio criterio, encontrar el equilibrio justo entre la humildad y la confianza excesiva.